Respecto a esta festividad que es declarada Patrimonio de la Nación desde el 2004 y el cual está en camino para hacerse Patrimonio de la Humanidad con la gestión de la Municipalidad y el Ministerio de Cultura, en las mayordomías respecto a sus organizaciones, sus preparativos contemporáneos. ¿Qué nos puedes tú transmitir desde tu experiencia? Sí, bueno, primeramente muchas gracias por este espacio, el cual creo y considero que desde la Municipalidad del Cusco es muy importante el trascender, el promover, y más aún de una de las fiestas donde existe un sincretismo importante y que desde hace muchos siglos atrás se lleva a cabo, ¿no? Entonces, más allá de los preparativos, yo quiero iniciar algo, bueno, los que me conocen o conocen también a mi familia, la familia Pérez Soto, cusqueños, arraigados a nuestro Cusco. Tuvimos la grata oportunidad de poder desarrollar la mayordomía principal de Corpus Christi del año 2023. Esto siempre respetando todos los parámetros culturales y tradicionales que una mayordomía de la patrona jurada, la Virgen Reina de Belén, patrona jurada del Cusco y madre protectora de la ciudad, nos ha podido dar seguramente también con la bendición. Yo quiero partir con algo, estimado Dano, que es lo siguiente. Hay muchos relatos en el tema del argot cultural, el cual nos lleva a un análisis interesante. Decían, ¿no? Las crónicas, las historias antiguas, ¿cuándo empieza, por ejemplo, el Corpus Christi? El Corpus empieza con lo que se llama la bajada de Pentecostés, Claro. ¿no? Entonces, como sabemos, Dano, los relatos de las historias indicaban que, por ejemplo, el año del Corpus en el Cusco, donde, por ejemplo, la Virgen de Belén, que era la primera imagen del Cusco en bajar hacia la ciudad del Cusco, es decir, hacia Santa Clara o la catedral, seguramente dentro de la tradición, si ese año no bajaba la Virgen de Belén, simplemente no se realizaba el Corpus. Y también viene a ser la última imagen que retorna a la ciudad del Cusco después de la octava o en lo que se llama los días de retorno de las imágenes del Corpus, ¿no? Entonces, el corpus necesariamente tiene un previo, unas preparaciones que en la época actual, digamos, ya se ha ido de alguna manera ordenando, ha pasado un proceso de filtros históricos, de feligresías, de grupos sociales, Claro. hasta de las propias imágenes, porque el Corpus Christi comienza en la etapa más temprana de la colonia, ¿no? De Correcto. hecho, es el paralelo, es, digamos, la metáfora histórica de la ciudad del Cusco y por ende del Perú virreinal y por ende sería del continente. Como Cusco capital es donde se tenía que hacer las evangelizaciones. Teniendo en cuenta esta parte histórica ya llevada al siglo XXI, ¿cómo es que los preparativos de las mayordomías, las hermandades y las feligresías que bajan con la Virgen de Belén y el Patriarca San José es que se preparan? Nosotros nos empezamos a preparar como familia o como receptores de la mayordomía el año 2023, obviamente unos años antes, que se nos entrega, digamos, la responsabilidad e inicia un año antes, justamente con el final del corpus, que se llama en Belén el Yacta Corpus, ¿no? Que es el inicio del final de esta festividad, que después de la octava, después del corpus, después del retorno de las imágenes, retornan a sus parroquias, a sus templos principales, cada imágenes, igualmente nuestra mamá Chabelen, y en la cual días después, el siguiente domingo, se viene a desarrollar lo que es el Yacta Corpus, ¿no? El Yacta Corpus viene a ser como el fin de fiesta y en el cual se designa también formalmente el párroco, conjuntamente con la hermandad de responsables de la hermandad de Belén o de la parroquia, se entrega pues a la familia, a las personas que van a desarrollar seguramente. Y la mayordomía empieza a correr desde ese tiempo y simbólicamente es importante indicar que simbólicamente se nos entrega una demanda. Y eso casi es muy parecido seguramente en algunas imágenes del corpus, llámese de nuestras imágenes principales. En relación a la Virgen de Belén, se nos entrega una demanda hecha netamente de plata,
tiene un bordado en la parte posterior de la demanda que, si no mal recuerdo, data de 1929, que se tiene esa demanda que es regularmente grandecita, ¿no? Y donde, por ejemplo, en el caso de nosotros, también tomando un poco en cuenta la tradición y cómo se debe de llevar a cabo, digamos, esta demanda que la vas a tener en el seno familiar, en tu casa, en tu familia, le vas a poner en un espacio, digamos, de culto, de adoración, y donde seguramente todos los días, como lo hicimos en mi familia, le prendíamos todos los días una vela y le dábamos seguramente también nuestras oraciones. Es también esta demanda la cual la adornamos en nuestro caso, la pusimos con algunos pancitos pequeños al borde de la demanda, porque entendemos que nuestra mamá Chabelen tiene esa simbología dentro del sincretismo que viene a ser la que ofrece, o sea, el pan de cada día, y que obviamente nosotros adornamos esa demanda con algunos pancitos pequeños y le pusimos alrededor de la demanda de plata de la Virgen de Belén. Empiezan los preparativos de la mayordomía desde ese Yacta Corpus un año antes, seguramente visitando a las familias. Primero visitamos a los amigos más cercanos, a las familias, porque hay algo que se inicia antes de cualquier festividad, lo que llamamos el término jurcar, ¿no? Que es cuando la familia tenedora o poseedora de la mayordomía tiene que invitar a los amigos, a las familias, a los devotos seguramente de la parroquia, y así lo hicimos. En nuestro caso muy particular, nuestra familia, la familia Pérez Soto, mandamos a elaborar un libro, ¿no? Lo repujamos de cuero y con una imagen de la Virgen de Belén, que lo llamamos nuestro libro de oro, ¿no? No queríamos purgar sin tener tal vez un registro escrito de cada familia que se estaba comprometiendo con las donaciones que seguramente están dentro de lo que es la responsabilidad de la mayordomía. Las más importantes, tú sabes, Dano, también como conocedor en San Blas, es la ropa, ¿no? La ropa de la mamá Chabelen, los interiores y todo el conjunto de ropas que deben de estar bordadas y que deben de ser de primera mano, y que también dentro del argot de la mamá Chabelen se tiene lo que son dos juegos de niños que van alternando corpus a corpus, ¿no? Tenemos el niño gualta, que es un niño netamente gualtado, ¿no? Con ese gualtado típico que tenían o tienen hasta ahora nuestras mamás, nuestras abuelas, que es el gualtado, que es esa faja que le ponían con hillas o con telas muy importantes, y que todavía presta mucho a la tradición de los niños recién nacidos, y que se le pone al término del medio del gualta, se le pone un tupo, ¿no? Que normalmente es de plata, o es un simbolismo que también puede ser un relicario familiar que normalmente tienen. Y tenemos otro niño que es el puyucha, ¿no? Que es el niño casi durmiendo, entre dormido, ¿no? Entonces nosotros, cuando tuvimos la responsabilidad con el párroco, el padre Jorge Chacón, ya iniciando también, recuerda, después de la pandemia, es que nosotros como familia decidimos poder tener nuestro corpus del año 2023 con el niño gualta, ¿no? Porque la simbología de ese niño en el tema cusqueño, que marca un poco la crianza, era importante, y es así que nosotros escogimos al niño gualta, y se dio esa pauta un poco tradicional también con lo que refiere pues al niño gualtado, ¿no? Entendiendo entonces, para dejar en claro, las participaciones de las mayordomías en este caso de la Virgen Belén, porque en otras imágenes es así, pero para que nos aclares, es la misma mayordomía de enero, de su fiesta patronal del 20 de enero, y la misma mayordomía de Corpus, o sea, diferencian si es que salen con el mismo niño, si salen con la misma ropa. ¿Estas organizaciones son diferenciadas o consiste en una continuación? ¿Cómo es que consiste estas mayordomías? Perfecto, has tocado un tema importante. El corpus, hay un corpus principal que normalmente se desarrolla a mediados de año en nuestra ciudad del Cusco, donde las imágenes más importantes
de las parroquias bajan a nuestra ciudad del Cusco y hacen esta festividad del Corpus, pero cada imagen también, ¿no? Así como Belén, San Sebastián, tienen un corpus propio, un corpus, digamos, interno, parroquial, ¿no? En este caso, San Sebastián y la Virgen de Belén comparten la misma fecha, que es el 20 de enero. Obviamente, la parroquia designa un mayordomo del 20 de enero de lo que es Corpus de Belén, y hay otra mayordomía principal que es para el corpus principal del año, ¿no? Entonces, seguramente, no recuerdo ahorita el nombre, pero el año 2023 también había un mayordomo que estaba encargado de nuestra mamá Chabelen, que era para su fiesta o su corpus parroquial, como se dice, de 20 de enero, y que son diferenciados. La única atingencia que se le hace, ya les comentaba que el corpus inicia con la bajada de Pentecostés, ¿no? A unos días, a unas semanas antes del corpus, de la entrada de corpus, baja nuestra Virgen de Belén, pero en ese momento nosotros como mayordomos principales de corpus no luce todavía la ropa, luce seguramente para lo que va a ser la entrada, que es el día importante, pero esa bajada de Pentecostés tradicionalmente se le pone a nuestra mamá Chabelen la ropa que ha estrenado del mayordomo del 20 de enero, ¿no? O sea, baja la bajada de Pentecostés, que es la bajada más importante, con la que prácticamente dentro del argot de la fe se inicia el corpus, pero esa bajada de Pentecostés utilizando la ropa del 20 de enero de ese año o de la mayordomía del 20 de enero de ese año, utiliza la ropa. Recordemos también que en esta bajada de Pentecostés nuestra mamá Chabelen, que por cierto nosotros tuvimos una participación importante de lo que es los pututeros de Piccolo Orcampullo, ¿no? De esta zona del distrito de San Jerónimo, que son todavía denominados Ayllu, que acompañaron dentro de este instrumento ancestral, andino, importante, y acompañaron más de 40 hermanos pututeros de esta zona, de esta comunidad de Piccolo Orcampullo, ¿no? Hacer pues la bajada de nuestra mamá Chabelen, lo que era la bajada de Pentecostés, y recordemos que en esa bajada, al igual que también baja con su esposo, con el patriarca San José, solamente baja hasta el templo de Santa Clara, porque son ellas, son nuestras madres de claustro, las responsables en cambiar las imágenes de San José y de la Virgen de Belén, y que por cierto hasta la fecha también la corona de filigrana de plata de la Virgen de Belén se guarda en el templo de Santa Clara, ¿no? Entonces, la hermandad de Belén, conjuntamente con la mayordomía, firmamos algunos documentos de responsabilidad en las joyas que se nos presta por parte de las hermanas del templo de Santa Clara para que utilice su corona principal y utilice algunas joyas importantes, y en el caso de San José se presta también lo que es la pechera de plata, ¿no? Que en un tiempo estaba perdida, pero ya ha sido ubicada. Es llamativo ver a la imagen de nuestra reina Belén del Corpus, llamada también en algún momento de la historia, al menos en su etapa más temprana, la Virgen del Corpus, pero se le ha relacionado más al cusqueño citadino, al cusqueño mestizo, al cusqueño que abraza la fe católica y además abraza primero las costumbres mestizas, ¿no? Entre lo cusqueño, lo quechua, lo inca y lo español. Y la Madre Reina Belén, pues se le nombra en varias oportunidades, pero digamos en su coronación en el siglo XX, en la etapa también, digamos, en la segunda década del siglo XX, como patrona y protectora del Cusco. Pero desde la pandemia, post-pandemia, se le han estado incrementando elementos andinos, lo cual enriquece, ¿no? a esta llamada expresión del sincretismo, las dos culturas, donde se le ha visto en su bajada de Pentecostés o la procesión que va del templo al monasterio, con una chigua. A la chigua. Y como habías mencionado, la entrada de los pututeros, de los apus de San Jerónimo y también de la nación de Paruro, los Pablitos. A lo que quiero decir es que estas costumbres de diferentes grupos sociales es que vienen solos, y si acaso con invitaciones, pero ya se quedaron.
y le enriquecen, le nutren, le acompañan a la figura, digamos, reina del Corpus Christi. Y en estas transformaciones o en estos incrementos que van sumándose, digamos, a la imagen, ¿cuál es tu posición digamos, de que si deberían meterse estos elementos como la chigua, los pututus o trajes andinos o diferenciarlos? Hay algo, me parece perfecto la apreciación que le das, pero, por ejemplo, en el tema de los pablitos, hay que ser bien puntual. En algún momento, algunas autoridades de nuestro Cusco han utilizado los pablitos porque tal vez han tenido acceso a poder comprar, digamos, las caretas o las mascarillas. Pero eso no quiere decir, el pablito tiene una ceremonia para esa persona que va a ser considerada pablito o capascoya, ¿no? Entonces, en el tema, digamos, de lo que hicimos, la rendición ya al retorno de la Virgen de Belén, después de la octava de Corpus, donde le recibieron más de 80 pablitos en el mural del Colegio Ciencias, creo que ha sido también parte de la mayordomía y ha sido marcar un poco la pauta de recobrar algunas tradiciones. Cuando hicimos, y me parece perfecto, se coordinó efectivamente con la nación de Paruro, ¿no? Y que actualmente el Pablito Mayor o el representante Willington Cañañaupa, ¿no? También leído y costumbrista y representante, Willington actualmente sigue siendo presidente del presidente de Naciones de lo que es Papá Coyoriti. Entonces ellos no podrían autorizar algo que dentro de sus cánones, digamos, tradicionales no estaría permitido, ¿no? Entonces, ¿cómo le damos el valor, digamos, a los pablitos para que puedan participar con nuestra mamá Chabeli? Recordemos, y actualmente sabemos, los pablitos antes de que emprenden, digamos, a su peregrinación hacia lo que es Coyoriti, ya para las festividades de Coyoriti, ¿de dónde sale? Actualmente sale de Almudena, pero los conocedores antiguos, digamos, del tema tradicional, indicaban que los pablitos salían de la parroquia de Belén y que con el tiempo se estuvo cambiando, ¿ya? Y es por eso, porque los pablitos se despidían en su momento de la mamá Chabelen antes de partir a la peregrinación de Papá Coyoriti. Y es por eso que los pablitos en su retorno le dan un matiz, digamos, de culto, de respeto a nuestra mamá Chabelen, siendo pues si ellos entienden que es la patrona jurada del Cusco. Entonces, el tema de incluir el tema tradicional, y creo que las demás mayordomías posteriores a la que pudimos realizar con mi familia también lo consideraron, pero el valor del tema de la participación de los pablitos fue una autorización que surgió desde la presidencia del presidente de Naciones, que es Willington Cañañaupa, el cual valoró el tema tradicional y seguramente ellos en Consejo General de Coyoriti autorizaron para que la facción o la nación de Paruro pueda participar en este mural que se tiene en Santa Clara, ¿no? Del Colegio Ciencias, y desde ahí hicieron, pues, también tocaron también este instrumento andino, ¿no? Y en el tema de los pututus, no sé si sea el momento, pero también dentro del tema del argot cultural, del argot, digamos, de las historias antiguas, decían pues que San Jerónimo era siempre un caballero alto, bien vestido, que era el letrado, ¿no? Y que en muchos relatos contaban que siempre buscaba enamorar a la mamá Chabelen. Y yo cuando fui a San Jerónimo, fui hasta la misma comunidad de Pico, el Orcapullo, de nuestros hermanos de la IU de San Jerónimo, a jurcarles y a tener una tratativa de aceptación bajo su junta directiva. Ellos contaron parte de estos relatos, ¿no? Del tema de la Virgen de Belén, y algo que me llamó mucho la atención fue que en la casa de los hermanos de Pícoro Orcampullo de la comunidad tienen su imagen de San Jerónimo, pero también tienen una imagen pequeña de la Virgen de Belén, y tienen esa dualidad. Son cosas que tal vez, como se dice, en buen término, sin querer, estamos recobrando tal vez el término, y eso me hizo recordar mucho, y años después consulté y pregunté. Si nosotros nos damos cuenta, existe lo que se llama el Portal de Belén, ¿no? Que está al costado de la calle Triunfo, y San Jerónimo, patrón San Jerónimo,
después de la octava, ya hacia su retorno, el patrón le espera en este portal de Belén. Y él se despide, creo una de las imágenes, digamos, bueno, hay muchas imágenes que se despiden de nuestra mamá Belén, pero hay toda una ceremonia donde también estos hermanos pututeros de Pícoro Orcampoyo también le cargan a San Jerónimo y también le tocan, son ellos mismos, son parte también de la celebración seguramente de papá San Jerónimo, de patrón San Jerónimo, y ellos se despiden del presidente, la hermandad de San Jerónimo, se despide de la Virgen de Belén antes de emprender, digamos, su retorno después de la fiesta de octava de Corpus Christi, y eso era muy peculiar. Entonces fuimos a Jurcar con cientos de panes, con mi familia, también dentro del término de la tradición, para que puedan ser aceptados, y en consejo evaluaron, siempre somos muy respetuosos, nunca hemos impuesto ningún tipo de tradición, lo consultamos también con el párroco de Belén, el padre Jorge Chacón, y fue aceptado, y fue algo, creo, apoteósico, interesante, novedoso, que nuestra mamá Chabelen en el inicio del Corpus baje con más de 50 pututeros del Ayllu de San Jerónimo. Muy buenas tus precisiones respecto a los hermanos Ucucus de Paruro, porque no van, digamos, porque sea llamativo solamente o porque quieran aparecer del momento. Previamente ha habido un encuentro de conocedores, han habido opiniones, y habrá habido, pues, en este Consejo de Naciones la aceptación para participar en la bajada de Pentecostés, y lo mismo con los pututeros. Como ya nos habían comentado otros entrevistados de especialistas del Corpus Christi, como el padre Ernesto Cucho, el profesor Eduardo Luza, Igor Yamoca, que también nos ha explicado la conformación de la chigua, cómo es que se va dando para justamente la Virgen Belén. Todos aquellos conocedores del Corpus Christi entendemos de que es la festividad primigenia, patronal, no solo del Cusco, del Perú virreinal y por ende del continente. Si bien es cierto que en la cronología de tiempo los españoles han ido llegando y en torno a la conquista, invasión, se va haciendo las asimilaciones, aceptaciones, sincretismos de las culturas, claro, es que se puede entender que Corpus Christi como festividad mayor es que sí se llega a quedar, sí llega a ser aceptada, porque la historia también de la rebelión de los 4 incas hablan de que Paulo Inca pues es el inca que se bautiza, el inca que acepta, ¿no?, políticamente la derrota y participa, ¿no?, en las primeras procesiones del Corpus. Con lo que quiero decir es de que el Corpus Christi es la festividad que hace nacer a otras festividades, a otras fiestas patronales. Y hay una conexión con la fiesta patronal del Señor de Coyoriti, ¿no?, del Apu Sinacara. Por eso es que también es como habías comentado, de que los pablitos cusqueños salen de determinados lugares del Cusco, seguramente no de un solo punto, porque actualmente pues es Almudena, también es San Jerónimo, San Sebastián. La conformación de las 8 naciones también es, digamos, es amplia y, claro, y la peregrinación, que ya es patrimonio también de la humanidad, el Señor de Coyoriti, hace pues que estos grupos sociales tengan que organizarse, y a lo largo de estos tiempos se han ido dejando estos grupos primigenios, pero que ahora se intenta recuperar, ¿no? En torno a las leyendas y mitos de Corpus Christi, hay un personaje que menciona Clorinda, que se llamaría Selenque. Tú conoces sobre el tema, en algún momento, hablando del Corpus, nos habías mencionado. ¿En qué consiste este personaje? Mira, antes de entrar tal vez a Selenque, y si me lo permites, yo creo que has tocado algo muy importante que no podemos dejar de lado. La denominación de nuestra Virgen de Belén era la Virgen del Corpus, y es como en realidad se le debe de conocer y se le debe de honrar hasta el momento, porque desde la connotación, y tú muy bien has puntualizado, desde la antigüedad, digamos que existe la festividad del Corpus, la Virgen de Belén, claro, todos sabemos la historia de cómo llega la Virgen de Belén,
cómo se hace parte, digamos, del templo de Belén o de la parroquia seguramente en ese momento, que era la parroquia de los Tres Reyes Magos, y que actualmente todavía tiene las esfinges de los Tres Reyes Magos y que cambia de nombre por la Virgen de Belén, pero año a año empieza a tomar una connotación importantísima y dentro de eso se le da de la denominación de la Virgen del Corpus, ¿no? Entonces, justamente vamos a ir a cuestiones mucho más puntuales. Por ejemplo, cuando hay la celebración de la Santa Misa, de la Eucaristía del día principal de Corpus, nosotros vemos la parte medular, la parte, digamos, media de la Catedral del Cusco, y es la parte donde se ubica la Virgen del Corpus, nuestra mamá Chabelen. Entonces, desde ahí nos da un poco, digamos, la importancia que siempre ha tenido la Virgen de Belén. Ella no está a un costado, no está hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo de lo que es el atrio principal de la catedral hacia afuera. No es ella, casual no es casual, ¿no? Ella es la primera en llegar y viene a ser la última en cerrar después del retorno porque ella no lo hace en la octava. Muchas imágenes regresan en la octava, muchos de nuestros santos regresan en la octava de Corpus, pero ella regresa al día siguiente y recorre también algunos templos importantes donde ingresas. En Santa Clara ingresa para devolver las coronas, las joyas que seguramente han sido prestadas. También va a algunos templos importantes dentro de ese recorrido de retorno, pero la Virgen del Corpus, la Virgen de Belén, tiene siempre esa connotación y viene a ser, ella es la que inicia el Corpus, como siempre se nos ha dicho, y ella también es la que últimamente también cierra lo que se llama nuestro Corpus, seguramente, y que, reitero, muchos años decían, ¿no?, que si la Virgen de Belén no baja, simplemente ese año no se va a realizar el Corpus, ¿no? Entonces, algunos datos más, si me permites, dentro de eso, por favor, era, por ejemplo, en el tema tradicional, la mayordomía, cuando me dan el cargo y todo eso, y estábamos hablando del tema de las jurcas, nos desviamos por ahí en ese momento, era que, por ejemplo, el mayordomo o la familia de la mayordomía de nuestra Virgen Reina de Belén tiene que hacerlas de panadero. O sea, nosotros elaboramos nuestro propio pan. Ya, eso es parte de la tradición. Te tienes que convertir panadero para ese año. Exacto. Nosotros hicimos, digamos, alquilamos, digamos, un espacio de una panadería tradicional en Belén, ¿no? En calle Belén, que está en calle Belén con 3 cruces en la esquina, ¿no? Y ahí nosotros como mayordomos, seguramente con mi madre, bueno, mi hermana no se encontraba en ese momento, tuvimos que amasar, tuvimos que llevar los materiales, digamos, para poder hacer el pan jurca, y también nosotros teníamos que hornear. Y dentro de eso también decían, ¿no? Bueno, vino también el padre Jorge, estábamos nosotros con la demanda, dentro de la tradición también nos decían que teníamos que hacerle tomar, como se dice al hornero, ¿no? Al maestro encargado del horno, porque dice que si no le haces tomar, simplemente ese pan no sale rico. No sale. Entonces, son jornadas que empiezas prácticamente un viernes en la noche, te encierras en la panadería de mañana, del viernes, sábado y domingo, hasta que el día lunes sales, digamos, tus primeros quintales, tus primeras dotaciones del pan jurca tradicional también, seguramente, quintos, claro, para empezar a jurcar a las familias cusqueñas que previamente tal vez se han conversado, y como por eso decía, llevábamos nuestro conteo escrito en un libro de oro. Bueno, lo denominamos así, no es que sea parte, pero nosotros tenemos un libro de oro familiar donde cada familia, cada persona que voluntariamente nos ha aceptado, también respetando el tema del AINI y términos importantes, dimos ese tema del corpus. ¿Y qué de tan cierto es de que el pan jurca cusqueño tiene que contener principalmente manteca de chancho para que pueda cocerse? Porque hoy en día las panificadoras modernas solamente utilizan huevo y materiales modernos, ¿no? Pero hablando con panaderos antiguos tradicionales del Corpus, que han venido a los talleres también de este proyecto, nos comentaron que sí o sí se tiene que recuperar el hecho de mantener con manteca de chancho. Y como tú ya has estado... claro, el tema de la manteca de chancho también era algo que nos habían recomendado también llevar,
¿no? Porque el tipo de cocción, la levadura, cómo se pueda sentir más presentable, eran panes gigantescos los que nosotros habíamos sacado. Tenemos también registrado fotográficamente cada detalle y bueno, nosotros como familia era la primera vez que asumíamos una mayordomía de esa índole. Hemos querido ser respetuosos con muchos temas tradicionales, algunos temas que no conocíamos. Siempre es bueno, creo, consultar. Pero dentro de eso, por ejemplo, yo recuerdo que con mi señora madre hicimos traer una dotación de pisco afrutado desde Ica y le pusimos como parte también de los ingredientes. No recuerdo de qué sabor eran, pero hicimos traer varios galones de un viñedo, de un fondo productor de pisco de Ica, ¿no? Por algunas amistades, que fue también un elemento que lo combinamos, que lo mezclamos también con lo que fue los panos Jurca del año 2003 de nuestra mamá Chabelen. Y cosas curiosas que yo recuerdo. Detalles. Detalles muy bonitos. Nosotros hicimos un verde entre azul aterciopelado y todo eso. Tornasol, perdón, de la ropa de la Virgen de Belén con bordes dorados. Mi señora madre tuvo un sueño. Y eso es algo que lo puedo decir ahora porque considero que son espacios donde los cuales tenemos que ser muy pulcros con el tema de la tradición y de nuestra fe. Mi señora madre, siempre teníamos la duda en la familia de decir cuál debía ser el mejor color para nuestra mamá Chabelen, que por cierto, y lo reiteramos, es la patrona jurada. Todos siempre van a esperar cómo va a estar vestida ese año la Virgen de Belén. Claro, Entonces mi mamá, ella contaba que ella se había soñado una noche con una señora y que le entregaba unas telas, le entregaba unos colores de tela y que mi mamá al día siguiente, todavía no me había comentado, empezó a buscar entre algunas tiendas de telas que están por el centro, por Concevidayo, a ver si le daba más o menos al color. Y cuando consideró que ya tenía más o menos el color, hablamos con la persona que nos apoyó con el tema del bordado, ¿no? Y empezamos a elaborar bajo el sueño de mi señora mamá, de mi madre, que tuvo el sueño pues de un poco. A veces la Virgen nos pone esos detalles donde ella también es parte, ¿no? Y siempre recordamos, Dano, tú también, San Blas, cuando uno acepta una mayordomía, te jurgan para poder hacer el cargo, como siempre dicen dentro de nuestro argot, ¿no? El santo, la Virgen, el patrono se va a poner la ropa, dicen, o la patrona se van a poner solita, se pone la ropa, se pone su fiesta. Exacto. Y ahí vamos un poco más a la evaluación, que en realidad si ese término, y nosotros lo hemos comprobado de cierta manera, vamos ya más a una pauta de que en realidad ellos deciden nuestras imágenes, nuestra fe, ellos deciden qué familia o qué persona debe de realizar un cargo y por qué lo debe de hacer, ¿no? Entonces, o sea, había un jurcado. Vamos a aclarar para los amigos que no son de Cusco Podcast. Jurcado es la persona que está comprometida a colaborar, aceptando los compromisos, los apoyos materiales que va a necesitar para la festividad. En todo caso, el jurcado para la ropa no es el que determina el color, o es el mayordomo, o no había un jurcado para ropa. Claro, no. El jurcado o la persona que te acepta o la familia que te acepta la jurca, sea la ropa, una banda o algún elemento dentro de la organización, no decide mucho, es el mayordomo en realidad los que decidimos el color. El mayordomo, el jurcado más bien es simplemente la persona o la familia con la cual se coordina para que haga la ropa, pero bajo, tal vez, indicarlo, bajo las pautas y el criterio que tiene la familia mayordoma y también obviamente respetando los cánones también de la Iglesia Católica, porque recordemos que tampoco le vamos a poner, es una reina, es una virgen importantísima, no le vamos a poner cualquier iconografía o bordados que tal vez dentro de ella no le correspondan. Entonces ¿no? el mayordomo del corpus de los años diferentes es el director de organizar lo que sería simplemente el mecenas encargado de, Exacto. Tú eres el jurcado comprometido y como tal el mecenas de poner la parte económica o la parte logística para que se vista, así como las bandas de música, las comidas, atenciones, para, sobre todo, como imagen religiosa, y esto habría que remarcarlo,
para los cusqueños, en su gran mayoría, y lo entendemos así, el Corpus Christi son las imágenes. Claro. Sin embargo, en una auténtica interpretación, el Corpus Christi es el paseo del cuerpo de Cristo, que es la misa, y se consagra la hostia, que la hostia pues es el pan, el cuerpo de pan bajado a tierra, y que tiene que salir al popular, al pueblo, y se hace el paseo del Santísimo. Hay todavía una especie de desconexión entre el popular, el pueblo, con la auténtica fiesta religiosa, ¿no? Que es lo que había mencionado, la misa y el paseo del Santísimo. Y como el paseo de las imágenes, los santos, más se les entiende como algo más folclórico, pero en realidad están sujetadas, lo que tú habías comentado, a cánones, a estándares y a direcciones católicos, porque se ha visto a lo largo de estos últimos años hasta publicidades de tiendas o equipos de fútbol o de productos meramente comerciales, eslóganes en las ropas de estas imágenes, ¿no? Del corpus. Y esto llama la atención, los párrocos a veces dan alguna llamada de atención, pero son los juzgados, los mayordomos quienes determinan, ¿no? Cómo vamos a transformar a las imágenes en su ropa. Y haces muy buena, como digo, resaltas, es decir, tiene que cumplirse los cánones que nuestro sacerdote, nuestro párroco, los religiosos nos indican, para no caer en falsas interpretaciones, ¿no? Exacto. Y bueno, ya. Algunas cosas para acotar, que es importante, y creo que dentro de esto tenemos que darle la importancia, y obviamente nos pasaríamos horas de horas hablando de nuestra Virgen de Belén, pero también el tiempo apremia, seguramente. Ya lo indicaron muchos cronistas, lo indicó también don Víctor Abel del Castillo en su momento, en sus programas que tenía, en las producciones que realizaba. Yo recuerdo mucho, y hasta el día de hoy todavía podemos ubicar de don Víctor Abel del Castillo, él tenía este programa que se llamaba Viaje a lo Desconocido. Pero bueno, más allá de los cuentos de terror o los cuentos, digamos, paranormales, extraños, que seguramente muchos de chico y de pequeños nos escondíamos debajo de la cama o debajo de una frazada para escuchar, hay una historia muy importante que habla de los niños que entran a la catedral y esto se llama pues Viaje a lo Desconocido Corpus Christi, ¿no? Y de estos niños que entran a la catedral y ven a las imágenes, y que ahí se entiende también en la historia, antes de hablar de Selenque, sobre el tema de la reunión de santos, que se realiza exactamente entre la medianoche del día miércoles y la octava de Corpus, ¿no? O sea, el jueves de octava de Corpus, que es el segundo jueves de ya casi final del Corpus, y entre ese miércoles a medianoche es donde se hace pues popularmente y se conoce la reunión de santos, porque recordemos que en la catedral están pues todas las imágenes del Corpus Christi, y ellos relataban un poco la historia de que en el centro de la catedral estaba imponiendo un poco, digamos, y pedía cuentas nuestro Taitacha de los Temblores. Pedía cuentas a cada una de las parroquias, mediante sus santos, si seguían respondiendo al tema de la fe o no. Y a su costado de nuestro Taitacha de los Temblores estaba pues nuestra Virgen Reina de Belén, que ella era la que imploraba, la que pedía que no, nuestro Taitacha no le haga llegar un castigo a la ciudad del Cusco, como se dice, y ella pedía, ¿no? Entonces, en esos cuentos que relatan, porque son también parte del argot, siempre se le ha identificado a la Virgen de Belén como la madre del Taitacha de los Temblores. Y el Taitacha de los Temblores como el hijo de la Virgen de Belén. Ninguna otra imagen dentro del corpus, y creo que estamos hablando dentro de términos mitológicos, ya. Claro, tradicionales, pero de respeto y de fe, ninguna otra imagen dentro del corpus tiene la vocación de ser la madre del Taitacha de los Temblores. Por los cuentos, el argot, el tema tradicional. Como mayordomos, también de Belén, principales de Corpus Christi, el mayordomo también está, digamos, en la responsabilidad de poner el sudario para el corpus, para entrada, para Corpus
de ese año. Los mayordomos, nosotros hemos Además, mandado a hacer una ropa, un sudario para el nuestro Taitache. Taitache de los Temblores, y lo quisimos hacer con alguna simbología de la Virgen de Belén, y es un sudario que, gracias a Dios, sigue siendo considerado en la catedral, porque el mayordomo de la Virgen de Belén, los mayordomos de la Virgen de Belén, son los que donan la ropa para el Taitache de los Temblores, y nuestro Taitache de los Temblores desde la catedral utiliza ese sudario en simbología de la Virgen de Belén. Nosotros le hemos puesto algunas simbologías propias de la Virgen de Belén, ¿no? Para que se pueda identificar, ¿no? Y haya siempre esa conexión, esa dualidad madre-hijo, Taitache de los Temblores, Virgen de Belén, los dos son nuestros patrones jurados del Cusco, y hemos querido también, creo, compartir ahora esos detalles sobre el tema, ¿no? Recordemos que también nuestro Taitache de los Temblores, para lo que es, porque no es una procesión de fiesta, digamos, es la muerte de Cristo en Lunes Santo, él tiene unas plumas de color negro, Sí. ¿no? Dentro también, y respetando esa dualidad, nosotros como mayordomos el año 2023 solicitamos y pedimos apoyo también y adquirimos en ese color medio verde, negro, tornasol, oscuro que tiene, estas plumas de pavo real o de ganso que utiliza de primera, nuestro Taitache de los Temblores. Tuvimos que conseguir un par de docenas importantes también para poner como manifiesto dentro de las flores de nuestra Virgen de Belén, y que con el tiempo un ex mayordomo de la Virgen de Belén, Fabricio Gallegos, tuvo la consideración y fue con documento del arzobispado. Nuestro Taitache de los Temblores tiene un pequeño escudo en la parte de adelante, que data todavía del escudo antiguo del Cusco, el escudo de la fundación del Cusco, que es este escudo de tipo Castilla, simbología Castilla, con los 8 cóndores alrededor, y donde lo ponen como patrón jurado del Cusco, que data todavía de 1927, 32, ese escudo, que es un escudo rojo con los bordes en plata. Y el 2018-19, el mayordomo de ese tiempo, Fabricio Gallegos, le mandó a hacer un escudo parecido bueno, decirlo igual, a nuestra Mamacha Belén, y es por eso que ahora nuestra Mamacha Belén también tiene un escudo como patrona jurada, y esa también es otra dualidad en la cual se considera. Y el escudo fue colocado por don Richard Daniel, nuestro arzobispo metropolitano del Cusco, con documento, y está dentro también de las joyas de nuestra Mamacha Belén. Ya entrando un poco a la historia de Selenque, Claro, un detalle antes. les quiero dejar con un poco, también tenemos muchas historias en realidad. Claro, antes de ya entrar de lleno a lo que es Selenque y para también concluir con esta entrevista, este tipo de detalles como la réplica de la portada que mencionas, que se declara la Virgen, del escudo que se declara la Virgen, si no me equivoco, fue a los pies de Cristo, de lo que ahora es el Cristo Blanco, porque todavía no existía el Cristo Blanco en ese entonces, claro, cuando la Virgen fue coronada. Habría que entender y volver a explicarlo, que la Virgen Reina de Belén no es solamente un título que se le da dentro de Cusco, sino es una corona del Papa, que en el siglo XX, sobre los 1922, 27... 8 de diciembre. 8 de diciembre, ¿no? Se le corona a la Virgen, es la primera imagen coronada, ¿no? Por el Santo Papa. En todo caso, ya metido nuevamente en el tema de los mitos, porque hablar del Corpus Christi son tomos, es tiempo, son días, semanas, y ya solamente la Virgen Belén pues, nos llevaría varios programas. Pero para terminar con Selenque, ¿en qué consiste este personaje? Un último dato nada más del escudo. El escudo rojo con plata que tiene la Virgen de Belén y el patrón jurado, curiosamente ha sido hecho por la misma familia de joyeros. Exacto. Claro. O sea, ese es un arte tradicional, pero como dicen, ¿no? El bisabuelo o el abuelo, todavía que le hizo el escudo al Taitacha, no tiene todavía la técnica a las nuevas generaciones por, digamos, la precisión dentro de la plata. Pero son detalles. Un poco hablando dentro del argot Selenque. Selenque viene a ser un personaje de familia española. Se le marca mucho con la Virgen de Belén porque hay una historia detrás de ello, ¿no? Él tenía o tiene lo que se conoce su casa en
en lo que es Portal Carrizo, ¿no? Si no mal me equivoco, y lo que es la calle Loreto, ¿no? Entonces, era de una familia muy adinerada, con propiedades, títulos, de una familia española, pero él había nacido en el Cusco, y que estaba muy destinado al tema, su vida era muy bohemia, ¿no? Le gustaban las grandes fiestas, las amistades, los amigos, las grandes fiestas, y lo que seguramente conllevan este tipo de fiestas, y que en algún momento en estas fiestas, hacia los 1619, perdón, hacia los años 1619, exacto, él se regresaba a su casa muy, tal vez temprano, y estaba pasando de casualidad por la parroquia o el templo de Santiago, ¿no? Y había una muchacha cusqueña también de buena familia, que era pues del agrado de Selenque, ¿no? Pero ella era pues tal vez muy reacia, tal vez a las conquistas, y él contrataba gente, ¿no? Pero se vieron, y tanto le impactó esta muchacha cusqueña, que su madre era, si no mal recuerdo, Milagros, y su papá era don Ricardo, don Víctor, no recuerdo. Tanto le había impactado a Selenque que él se estaba regresando después de una fiesta a su casa, ¿no? En calle Loreto, y él no era mucho del culto religioso y tuvo que entrar por ver pues la belleza de esta muchacha cusqueña de buena familia, y averiguó que todos los domingos esta familia iba pues a la primera misa del Templo de Santiago. Y empezó a frecuentar el templo para que tal vez la muchacha bonita de buena familia le pueda tal vez considerar, pero era muy seria y no hacía caso mucho a los galanados de, digamos, a las expresiones de cortesía que empezaba a hacerle él, ¿no? Entonces, ya en ese mismo año, en un retorno justamente de la Virgen de Belén, que también tiene un recorrido que viene a ser el mismo, hacia la parroquia de Belén, recordemos que antes no existía la avenida Ejército, sino había un río, que era el Chunchulmayo, creo, si no mal recuerdo. Que dividía la ciudad, claro. Exacto, que dividía la ciudad, el Chunchulmayo, y este río estaba atravesado pues, para subir a Belén por este puente que actualmente todavía existe, pero era más angosto. Y él estaba acompañando a la festividad o al retorno de la Virgen de Belén, no tanto por el tema de que era devoto, sino porque estaba esta familia de esta muchacha guapa, de esta familia cusqueña, y también se hizo parte de la festividad y del retorno de la Virgen de Belén. Y en esos, él buscando tal vez hablar con la familia, con la muchacha, él vio que en un momento por el puente la Virgen de Belén estaba por caerse, porque tal vez los de la hermandad o los responsables, los cargadores, y viene a ser la misma anda la que actualmente tiene, que por cierto es la más pesada, pesa más de casi 4 toneladas el anda de la Mamacha Belén, estaba por caerse, y él hace pues todo un ademán para que dentro de su voluntad, ¿no? Como cusqueño seguramente respetuoso de nuestras tradiciones, tal vez no muy apegado a la religión, salva una parte del anda porque nuestra Virgen iba a caer, ¿no? Y todos le agradecieron, aplaudieron y todo, y en ese momento Selenque, claro, era parte de la aristocracia, era parte, digamos, de la sociedad alta del Cusco de ese momento, se corrió la voz. O sea, de la popularidad que ya tenía Selenque, el cusqueño de a pie le agradecía a Selenque porque había salvado a la Virgen de Belén. Porque, por cierto, si es que la Virgen de Belén cae, el Cusco supuestamente dentro del tema tradicional se destruye o va a pasar una tragedia, ¿no? Entonces, Selenque pues toma una notoriedad importante y empieza a ser pues importante en la ciudad del Cusco, y muchos señores importantes también empiezan a reconocerlo porque había salvado la anda y de que se caiga la Virgen de Belén, ¿no? Y eso un poco pone digamos, en curiosidad de esta familia, de esta chica bonita. Entonces ya le llama la atención. Le llama la atención. En sus etapas de querer cortejarla, ya tenía la atención. Le llama un poco la atención, y ella siente que está, pues, digamos, atraída por él, porque era, pues,
El El héroe de héroe. ese No, momento. es que dentro de los relatos se le considera pues el héroe de la ciudad del Cusco por haber salvado la ciudad y haber salvado a la Virgen de Belén. El nombre de la muchacha era era la niña, la Inés. joven Lucinda, ¿no? Lucinda. Su madre, Doña Milagros, no recuerdo ahorita el apellido. Y Lucinda lo empieza a frecuentar, ¿no? Pero recordemos que Selenque era una persona con muchas posesiones, tenía mucho dinero, oro, joyas y cosas así. Y ella empieza, y en esos cortejos, pide matrimonio a la familia para casarse con Lucinda. Y bueno, en ese tiempo, como él era parte de Loreto, ¿no? De la calle Loreto, de este portal Carrizos, a él le correspondía casarse en el templo de la compañía, de los jesuitas, porque antiguamente, bueno, o sea, Claro, territorialmente si Loreto estaba ahí, pertenecía, porque para casarse, digamos, un señorío o una persona importante del Cusco tenía que dejar un porcentaje de la riqueza que tiene sí. al templo. No cualquiera llegaba a casarse en ese momento dentro de las nupcias católicas, dentro de la fe. Tenía que dar un porcentaje, que era algo así como el diezmo, y todos querían tener pues esa donación, digamos, libre de tener esta donación, y los jesuitas querían hacerse de esa parte. Todos los relatos cuentan, Clorinda Mata también cuenta, querían hacerse parte de eso, ¿no? Pero él dice, no, que sea Lucinda, mi bella amada, mi prometida, la que decida dónde debemos casarnos. Y Lucinda pide que se casen pues en el templo de San Francisco. O sea, rompiendo todo el tema de que él, digamos, el caballero pertenecía pues, y que le correspondía por el barrio, por la cercanía, él pertenecía, ¿no? Primero Selenque, la visora en las primeras misas de Santiago. Sí. Luego salva la posesión de la Virgen de Belén, lo cual ya sería la parroquia de Belén, Ya. pero él siendo parte de la parroquia Del barrio, de del barrio la Compañía de Jesús, y ahora se van a San Francisco. Quiere casarse en San Francisco. Vaya novela. Y, no, en serio, y es bien curioso. Y en ese trajín, porque estaban ya, y seguramente esas bodas se organizaban con mucho tiempo, hace que en realidad él tiene un sueño. Y ese sueño está en el cuadro de la Virgen de Belén en la Catedral del Cusco. ¿Ya? Él se sueña que estaba haciendo, que había muerto, ¿no? Selenque en su sueño había muerto, y que se lo estaban llevando los demonios al infierno. Y en ese momento intercede la Virgen de Belén en su sueño y le dice a su hijo, a Jesús, que él lo había salvado de caerse y que por favor tenga la consideración de salvarlo y que se vaya al cielo. Esa era parte del sueño y es parte de una pintura de la catedral, que es el conglomerado de la visión de la Virgen de Belén desde su llegada, ¿no? Entonces, Selenque despierta muy asustado, acongojado y, digamos, preocupado por esta situación muy particular en la cual, pues, había tenido un sueño y se había soñado con la Virgen de Belén. Hasta este punto él no era muy creyente o de fe, ¿no? Tal vez era más el amor o el sentimiento de una persona por casarse, pues, por la bella Lucinda, que era guapísima, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que ni bien se despierta don Selenque, siente que su vida está en peligro. Siente que está su vida en peligro. En esa pesadilla. Y siente que está en peligro y manda a hacer su testamento por un caso. Y esto lo oculta en un baúl en su casa, ¿no? En una parte, y le comunica al papá de Lucinda. Le dice que si le pasara algo antes de que se casaran, que por favor tenían toda la autonomía de ir a este baúl que estaba en un espacio seguramente de su casa de calle Loreto, porque ahí estaba su última voluntad, su testamento, y que no se preocupe. Ya, eso era lo que ellos sabían. Creo que el papá se llamaba Martín. Y Selenque pues seguía pues tal vez de su vida bohemia, y en una de esas noches estaba regresando a su casa en calle Loreto y, según él, muy cerca de su casa, ve a personas que estaban susurrando entre la oscuridad y él se asusta mucho y supuestamente al día siguiente, después de
el Cusco era muy pequeño, no era que Claro. a la gente le roben, ¿no? Sino que le hacen un susto y ve como personas encapuchadas de noche y él al día siguiente pide que vaya un médico, el médico de la familia, y ven que en los días posteriores fallece pues Selenque, ¿no? Fallece Selenque y don Martín, el padre de Lucinda, va pues a la casa y curiosamente todas las propiedades en ese testimonio iban a pasar, todos los terrenos, todas las propiedades de Selenque iban a pasar a propiedad de los jesuitas, ¿no? ¿Así? Y esa es parte de la Ok. historia de Selenque. Y lo más valioso de Selenque es que en una caída de la Virgen de Belén, porta las andas de la Virgen de Belén y evita pues que la Virgen se malogre, se caiga la imagen, y es reconocido por la Virgen de Belén y los múltiples amoríos hasta que conoció a la bella Lucinda. Es parte de esas historias, leyendas, la historia de Selenque, muy comentada en las festividades de Belén. Cada imagen tiene su festividad propia, lo que hemos hablado, su corpus propio, y se van hablando este tipo de historias, ¿no? San Cristóbal tiene Claro. el niño Carlitos Tocto, San Blas con los niños acólitos, ya se viene en 2 días la Virgen, o la Santa, perdón dicho, la Santa Bárbara y su rayo y su traslado al pueblo de Poroy. Cada imagen tiene sus historias. Esto es parte del corpus. Estoy seguro que habrá oportunidad para seguir conversando. Agradezco mucho a los amigos de Cusco Podcast que están inscritos. Volveremos a transmitir prontamente en una semana en el taller de especialistas del Corpus Christi. Les invitamos a que Muy agradecido. hagan estas transmisiones. Estarán participando historiadores como el profesor Ernesto Cucho o el padre Ernesto Cucho. Estará el profesor Luza, estará Cristian Boltana, estará el padre Mijail, posiblemente también esté, Padre Wesley Barowski de La Purificada, también va a estar Luis Serrano, Amaru Serrano, antropólogo, el que conoce los mitos del Cusco, Cristian Claro. Boltana, tu persona también, y en sí un grupo de conocedores del Corpus Christi, que va a ser el día jueves 11 de diciembre a partir de las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura. Haremos un conversatorio especialmente del Corpus Christi. Muchas gracias, Jesús, y a los amigos de Cusco Podcast. Muchas gracias por la invitación, Dano. Estaremos siempre prestos a cualquier invitación y siempre donde esté nuestra cultura y sobre todo nuestra fe, que es lo que nos une, ¿no? Como cusqueños. A ustedes, gracias. Gracias.